Hola a todos, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio del tema de potencial eléctrico, en el cual con ayuda de conceptos básicos vamos a poder desarrollar este ejercicio paso a paso hasta llegar a un resultado. Bien, comencemos. ¿Qué me dice el enunciado de este ejercicio? En la figura mostrada, determine la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y B y me está diciendo que considere lo siguiente. Que la distancia D es igual a 9 centímetros, la carga 1 es igual a 7 por 10 a la 9 coulombs, la carga 2 menos 5 por 10 a la 9 coulombs y la carga 3 por 10 a la menos 9 coulombs, ¿no? Entonces comencemos. Si observamos el gráfico, este nos muestra tres carguitas puntuales. En este caso tenemos la carga 1, la carga 2 y la carga 3, ¿no es cierto? Entonces me está pidiendo hallar la diferencia de potencial eléctrico debido a estas tres cargas entre el punto A y el punto B, ¿no es cierto? Entonces el problema me está pidiendo la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, ¿no es cierto? Entonces nosotros necesitamos recordar lo siguiente. Nosotros sabemos cómo se define el potencial eléctrico, ¿no es cierto? El potencial eléctrico en un punto cualquiera es igual a ¿qué? A la constante eléctrica multiplicado por la carga dividido entre la distancia de separación entre la carga y el punto que estamos analizando, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos una primera relación que nos va a poder ayudar a resolver este ejercicio. Ahora, cuando tenemos varias cargas, como es nuestro caso, necesitamos hallar una diferencia de potencial total. En este caso, para hallar una diferencia de potencial total, únicamente va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de todos los potenciales eléctricos que me causa cada carguita. En este caso tenemos tres cargas, vamos a tener tres potenciales eléctricos debido a cada carga, ¿no es cierto? Entonces únicamente va a ser la sumatoria de todos los potenciales eléctricos que tenemos en nuestro gráfico, en la cual vamos a tener lo siguiente. Vemos que es la sumatoria de cada potencial eléctrico debido a cada carga. Entonces, si nosotros reemplazamos la primera expresión que hemos hallado, vamos a tener lo siguiente. Factorizando K, ¿no es cierto? Va a ser igual a K multiplicado por la sumatoria de todas las cargas, ¿no es cierto? Dividido entre todas las distancias de separación de las carguitas y el punto que estamos analizando, ¿no es cierto? Entonces aquí ya tenemos otra expresión que me va a ayudar a resolver nuestro problemita. Entonces comenzaremos hallando el potencial eléctrico en el punto A debido a mis tres carguitas. Vamos a tener lo siguiente. Entonces nos vamos a ayudar con este grafiquito para hallar el potencial eléctrico en el punto A. Hallamos el potencial eléctrico en el punto A, ¿no es cierto? Entonces vemos, aquí ya tenemos un gráfico más detallado que nos va a ayudar a resolver el problema. Y en este caso solo tenemos las tres carguitas y sus respectivas distancias, ¿no es cierto? Entonces del grafiquito que tenemos acá podemos hallar lo siguiente, que la distancia 1, que sería de la carga 1 hasta el punto A, es igual a ¿qué? En el grafiquito anterior ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Va a ser este radio que tenemos en nuestro grafiquito, y debido a que esta es una trayectoria de una media circunferencia, entonces va a ser el radio, ¿no es cierto? Desde la carguita 1 hasta el punto A va a ser 2 veces D. Entonces la distancia 1 es 2 veces D, ¿no es cierto? La distancia 2, que va a ser la distancia entre la carga 2 y el punto A, vemos igual del gráfico. Va a ser 2 veces el radio, ¿no es cierto? Entonces 2 veces 2D. 2 por 2, 4 veces D, ¿no es cierto? También podemos hallar la distancia 3, que viendo el gráfico nos damos cuenta que se está formando un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? En el grafiquito que tenemos acá, con un angulito recto. Entonces, para poder hallar la distancia 3, únicamente vamos a aplicar Pitágoras, que en este caso va a ser la raíz cuadrada de la suma de mis catetos al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener la raíz cuadrada de distancia 1 al cuadrado más
esta otra distancia o este otro cateto, que es 3 veces d al cuadrado. ¿No es cierto? Reemplazaremos un poquito acá, vamos a tener la raíz cuadrada de 1, ya conocemos, es 2 veces d al cuadrado, más 3 veces d al cuadrado. ¿No es cierto? Entonces, un poquito desarrollando también las distancias va a ser igual a lo siguiente. Nosotros conocemos la distancia d, que ya nos daba en el enunciado, que es 9 centímetros. En el sistema internacional vamos a manejar en metros, entonces va a ser 0,09 metros. Y me da una distancia 1 igual a 0,18 metros. ¿No es cierto? Para la distancia 2 lo mismo, va a ser 4 veces d, o sea 4 veces 0,09 metros. Entonces d2 va a ser igual a 0,36 metros. Y de la misma forma hallamos la distancia 3, ¿no es cierto? En la cual desarrollando podemos tener lo siguiente, ¿no es cierto? Va a ser la raíz cuadrada de 4 veces d al cuadrado más 9 veces d al cuadrado. Entonces de aquí podemos factorizar d al cuadrado y con la raíz se me va a simplificar. Me va a quedar lo siguiente. D raíz cuadrada de 4 más 9, ¿no es cierto? Y reemplazando vamos a tener lo siguiente, 0,09 por la raíz de 4 más 9 y hallamos la distancia 3, que es igual a lo siguiente, 0,324 metros. Entonces ya tenemos las distancias de separación entre cargas y el punto A, ¿no es cierto? Entre mis 3 cargas y el punto A. Ahora sí hallaremos el potencial eléctrico en el punto A. Entonces, potencial eléctrico en el punto A va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de todos los potenciales eléctricos debido a cada carga. Entonces, sumatoria de todos los potenciales eléctricos de cada carga. Entonces, el potencial eléctrico en el punto A va a ser potencial eléctrico 1 más potencial eléctrico 2 más potencial eléctrico 3. Reemplazando el potencial eléctrico tenemos lo siguiente. Ya lo vamos a factorizar K directamente. Ya porque todos estos términos o todos estos potenciales van a tener un término en común que va a ser la constante eléctrica. Entonces lo factorizamos. Y reemplazamos, ¿no es cierto? El potencial eléctrico, que es igual a ¿qué? A la carga 1 sobre la distancia 1 más la carga 2 sobre la distancia 2 más la carga 3 sobre la distancia 3, ¿no es cierto? Entonces tenemos todos estos datos, los reemplazaremos. K es la constante eléctrica, es 9 por 10 a la 9, multiplicado todo esto por la carga 1. La carga 1 era 7 por 10 a la menos 9, dividida entre la distancia 1, que la acabamos de hallar, 0,18, más la carga 2, que era igual a menos 5 por 10 a la menos 9, entonces menos 5 por 10 a la menos 9. No hay que olvidar que en este caso para potenciales eléctricos se toma en cuenta el signo, ¿ya? Se debe tomar bien en cuenta el signo. Entonces tomamos en cuenta el signo de la carga. Bien, entonces tenemos la carga 2 sobre la distancia 2 que era 0,36 más la carga 3 que era 3 por 10 a la menos 9 dividido entre la distancia 3 que es 0,324, ¿no es cierto? Entonces ya podemos hallar el potencial eléctrico en el punto A, que va a ser igual a ¿qué? A 308 voltios, ¿no es cierto? Entonces fíjense, ya hemos podido hallar el potencial eléctrico en el punto A, ¿no es cierto? Ahora lo que corresponde es hallar el potencial eléctrico en el punto B. De la misma forma nos vamos a ayudar con un gráfico, entonces hallamos el potencial eléctrico en el punto B, ¿no es cierto? Entonces tenemos el grafiquito, tenemos nuestras 3 cargas y el punto B, en el cual tenemos que hallar el potencial eléctrico. Entonces, de la misma forma, necesitamos conocer nosotros la distancia de separación entre las cargas y el punto al cual estamos analizando, en este caso el punto B. En este caso, en el grafiquito ya tenemos la distancia 1', distancia 2', distancia 3'.
¿no es cierto? Entonces hallaremos esas distancias. Distancia 1 asterisco va a ser igual a ¿qué? Es el radio, ¿no es cierto? Entonces va a ser 2 veces d. Reemplazando va a ser 2 por 0,09. Entonces ya tengo mi distancia 1 asterisco, que va a ser igual a 0,18 metros. La distancia 2. Si bien nos fijamos en el grafiquito, se está formando un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Un triángulo rectángulo. En este caso, para hallar la distancia 2, asterisco, aplicamos Pitágoras, que va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 2 veces d al cuadrado más la distancia 1 asterisco al cuadrado, que es también 2 veces d, y eso al cuadrado. Acá podemos desarrollar, ¿no es cierto? Va a ser 4 veces d al cuadrado más 4 veces d al cuadrado, del cual vamos a factorizar el d al cuadrado, y con la raíz se me va a simplificar la raíz y el cuadrado, ¿no es cierto? Entonces la d sale de mi raíz y me va a quedar 4 más 4, ¿no es cierto? Reemplazando tengo lo siguiente: 0,09 por raíz de 8. Entonces ya tengo mi distancia 2 asterisco, que va a ser igual a 0,254 metros. Hallamos la distancia 3 asterisco, que va a ser igual a ¿qué? En el grafiquito vemos, ¿no? En el grafiquito principal, la distancia de separación entre la carga 3 y el punto B es únicamente d. Entonces la distancia de 3 asterisco es únicamente d, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos nuestra distancia 3 asterisco, 0,09 metros. Entonces ya hemos hallado todas las distancias que nos interesan de cada carga al punto que estamos analizando, en este caso el punto B. Ahora sí hallamos el potencial eléctrico en el punto B, que va a ser igual a ¿qué? A la suma de todos los potenciales eléctricos debido a cada carga. Eso ya hemos visto, ¿no es cierto? La sumatoria de todos los potenciales eléctricos. Entonces, potencial eléctrico en el punto B es igual a potencial 1 asterisco, le llamaré, más potencial eléctrico 2 asterisco, más potencial eléctrico 3 asterisco. Reemplazando voy a tener lo siguiente, y factorizando la constante eléctrica, como en el anterior caso, ¿no es cierto? Va a ser la carga 1 asterisco sobre distancia 1 asterisco más la carga 2 asterisco dividida entre la distancia 2 asterisco más la carga 3 asterisco sobre la distancia 3 asterisco. Reemplazando voy a tener lo siguiente, que el potencial eléctrico en el punto B es igual a que la constante eléctrica 9 por 10 a la 9 multiplicado por la carga 1 asterisco, que es únicamente la carga 1, ¿no es cierto? Eso tenía un valor de 7 por 10 a la menos 9 coulombs dividido entre la distancia 1 asterisco, que la hallamos que es 0,18. Más, en este caso la carga 2 es negativa, entonces se tiene que respetar así, menos 5 por 10 a la menos 9 coulombs dividido entre la distancia 2 asterisco, 0,254 metros. Más la carga 3 por 10 a la menos 9 coulombs dividida entre la distancia 3 asterisco, que en este caso es 0,09. Y de esta forma hallamos el potencial eléctrico en el punto B, que nos da un valor de 473 voltios, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos nuestro potencial eléctrico en el punto B. Bien, una vez hallados los potenciales eléctricos en los puntos que nos piden, vamos a hallar la diferencia de potencial eléctrico, que es únicamente una diferencia, ¿no es cierto? Potencial eléctrico en el punto A menos potencial eléctrico en el punto B va a ser igual a ¿qué? Ya hemos hallado estos valores, era 308 voltios menos potencial eléctrico en el punto B, que es 473 voltios. De esta forma podemos hallar que la diferencia de potencial entre los puntos A y B es igual a menos 165 voltios. Entonces esta es nuestra respuesta final para este ejercicio.
Bueno, muchas gracias. Hemos concluido con este pequeño ejercicio que nos pedía la diferencia de potencial entre dos puntos, con carguitas puntuales que cada uno aportaba un potencial eléctrico. ¿No es cierto? Bueno, muchas gracias.